Compañeras, compañeros, en primer lugar quiero sumarme a la felicitación a todas las compañeras por el Día Internacional de la Mujer y esperamos que en el convivio que tengan en la tarde, a las 5 de la tarde, la pasen muy contentas en compañía de sus familiares, de sus seres queridos. Quiero agradecer al profesor Fermín Borbón Cuota, secretario general de la sección 28, el que me ha invitado a dar algunas pláticas en el Estado sobre la historia de la sección 28, que es una de la materia de trabajo mía que me ha gustado mucho y que también me gusta mucho platicar mis experiencias en relación con la historia de la sección 28. Agradecer al compañero Iván Félix, que se puso en contacto conmigo también, a Iván, la inquietud que me dijeron pues, para que estuviera aquí presente. Muchas gracias al compañero Salvador Mendoza, a Epifanio, representante de Fermín aquí. Muchas gracias por sus atenciones también, que ha estado muy en contacto conmigo, Epifanio, como parte del comité organizador de estos festejos. En la historia de la sección 28, que es el tema que yo voy a abordar aquí, que voy a tratar de ser un poco ágil, qué tanto, ¿no? Voy a abordar yo 6 puntos más adelante. Uno es los antecedentes, el origen de la sección 28, las etapas de la sección 28 del CENTE según mi punto de vista. Habrá otros que tengan otras etapas, pero este es un trabajo que hice yo y pues yo lo dividí de acuerdo a lo que consideré que eran las etapas más importantes. También voy a abordar aquí cuáles han sido las demandas recurrentes de los maestros y los trabajadores de la educación federales y federalizados en el estado de Sonora. Voy a decir también unas palabras de los medios de acción sindical y también unas palabras sobre qué hacer en la situación actual, porque el panorama que se le presenta a los sindicatos no es precisamente alentador, habida cuenta pues de esas fuerzas económicas que se han desatado con los cambios que se están operando en el mundo y particularmente en nuestro país, en donde se pretende no únicamente quitar a los sindicatos de su sitio histórico, sino reducirlos a su mínima expresión. ¿Qué hacer en la situación actual? Esos 6 puntos voy a abordar. Primero, los antecedentes. Aquí son antecedentes ya conocidos, los voy a decir muy rápidamente. El punto número 1 es el surgimiento de la CROM, de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Lo menciono aquí porque en el año de 1918, al fundarse esta organización, se creó ahí en su Comité Ejecutivo Nacional una secretaría que se llamó Secretaría de Educación, que se nombró como titular al licenciado Vicente Lombardo Toledano. Y entonces el licenciado Vicente Lombardo Toledano inició la organización de los maestros en el país, que culminó en el año de 1926 con la formación de una Federación Nacional de Maestros que llegó a tener representatividad en 25 estados del país. De tal manera que esa, podemos decir que fue la primera organización nacional que tuvieron los maestros en el país. Estoy hablando de los maestros federales, pero esta federación también agrupaba maestros estatales en algunas entidades. Posteriormente, en 1932, se formó una organización, la Confederación Mexicana de Maestros, en 1932 en Guadalajara, Jalisco, pero tenía una particularidad, que fue formada por directores federales de educación e inspectores federales de educación, de tal manera que fueron las autoridades educativas de esos niveles los que formaron la CM
Eso originó posteriormente, en aquellos años, un movimiento de inconformidad de maestros de base porque no querían que autoridades educativas fueran las que dirigieran la organización de defensa laboral de los maestros al inicio. Y así en el año 1935 nació la CENTE, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. Estamos hablando de la CENTE de aquella época, no esta que conocemos actualmente, que se fundó en 1979, aunque aquella también fue formada por el Partido Comunista Mexicano y gente de izquierda, de tal manera que en el país se dio una confrontación entre la CENTE, por un lado de la orientación de izquierda, y la CNM. Y después, a instancias del presidente Cárdenas, estas dos se fusionaron y formaron en 1937 la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza. Y posteriormente, que duró un año nada más, porque en 1938, auspiciado por la CTM, que se había fundado en 1936, nace el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. Y aquí tenemos el primer sindicato en el país que tuvo dos características fundamentales. Una, que fue el primer sindicato que se formó por secciones y delegaciones sindicales, como está actualmente el CENTE. Y dos, que en ese sindicato nació lo que ha sido una constante en el sindicato, en el magisterio, la fracción nacional revolucionaria. En el CENTE siempre ha existido corrientes y siempre ha habido una corriente hegemónica, siempre. De tal manera que ahí surgió la fracción nacional revolucionaria, que llegó a tener una importancia señalada después en la formación del CENTE. Este sindicato, el STERN, también fue el primer sindicato que adquirió su registro legal. Y luego, en 1941, la Secretaría de Educación Pública creó, o más bien maestros afines a la Secretaría de Educación Pública, desde luego, pero con todo el apoyo de la SEP, crearon el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación. Y en 1941 nace el SUNTE, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. Como son datos ya conocidos y que se pueden leer en cualquier parte, nada más quería reseñarlos así rápidamente. Pasamos al siguiente punto, que es antecedentes en Sonora. ¿Cuál fue la primera agrupación que tuvimos nosotros aquí en Sonora de maestros y trabajadores de la educación? Fue la Federación de Agrupaciones de Maestros del Estado de Sonora, FAMES, que se creó en el año de 1933, en el mes de septiembre de 1933. Esta agrupación se formó en la ciudad de Hermosillo, precisamente en la calle Cerdán y en la calle Yáñez. Actualmente hay un Vancomer ahí. Ahí estaba el internado Cruz Gálvez para señoritas. Ahí, la Cruz Gálvez que conocemos, pero ahí nació, ahí estaba la Cruz Gálvez para señoritas. Ahí hubo un centro de cooperación pedagógica de aquellos años, donde se reunieron los maestros, y en el marco de ese centro de cooperación pedagógica, se le llama entonces, se formó la Federación de Agrupaciones de Maestros Socialistas, que tuvo una existencia de 1937 a 1933, perdón, al 37, y tuvo dos secretarios generales, Alfredo Molina Ganza y Hermenegildo Peña Valencia. Alfredo Molina Ganza de Ures llegó a tener una presencia política muy importante como dirigente de la FAMES, porque incluso llegó a ser diputado local por Ures en el año de 1935. En algún libro leí que el compañero Alfredo Molina Ganza había realizado una gran labor legislativa. Y entonces, como a mí siempre me ha interesado la historia relacionada con los maestros que ocupó cargos de elección popular, me puse a estudiar el asunto. Y llegué a la conclusión
de que nuestro antecesor en la dirigencia, pues solo que haya sido un superdotado, pudo haber realizado una gran labor legislativa, porque él tomó posesión como diputado el 16 de septiembre de 1935 y el 16 de diciembre de 1935 el Senado declaró desaparecidos los poderes en el estado de Sonora en un conflicto Calles-Cárdenas, de tal manera que duró menos de 4 meses como diputado local. Entonces apenas debe haber estado sentado en la curul, entonces no pudo haber realizado una extraordinaria labor legislativa como se dice. Sin embargo, para la historia está ahí pues que fue diputado. Pero esa desaparición de poderes se dio en el marco del conflicto Calles-Cárdenas de 1935-36, que culminó con la expulsión de Calles en 1936, el 10 de abril de 1936, donde el gobierno de Cárdenas expulsa pues a Calles. Y Hermenegildo Peña Valencia fue el secretario general que le siguió. El gobernador era Ramón Ramos Armada, callista, que fue depuesto junto con el gobernador de Sinaloa, de Guanajuato, de Nayarit, varios gobernadores que fueron depuestos por el Senado, que era afín a Lázaro Cárdenas en ese enfrentamiento. Luego, en el año 1937, nace el SUT, el Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza, donde fue electo como secretario general Gabriel Rivera Ramírez. Este Gabriel, aquí hay puros maestros jóvenes, la inmensa mayoría, pero hace algunos años, por allá a fines de los 68 al 70, fue secretario de Trabajo y Conflicto de la sección Gabriel Alfonso Rivera Urfo, que se peleó con Cajén y lo corrió de secretario general. Hubo un movimiento en el que yo participé defendiendo a Gabriel. El papá de él fue el secretario general del SUTES, ¿no? Luego se crea en 1938 a 1940 la sección 26 del Estero, que después en 1942 se afilió al SUNTE. Es un dato también, se lo digo como un dato cultural. Siempre se ha afirmado en la historia general de Sonora, se dice en algún otro libro ahí del profesor Santa Cruz, se dice que la sección 26 siempre fue el externo. Una investigación que hice yo me llegó a la conclusión de que en 1942 se afilió al SUNTE, ¿no? Se habla también, si ustedes leen alguna historia del CENTE, que el STEM era el principal sindicato en el país, y no. La inmensa mayoría de los maestros, cuando se formó el CENTE el 43, estaban afiliados al SUNTE, la inmensa mayoría. Entonces, el STEM era un cascarón para 1943, aunque tenía el registro legal del mundo. Aquí quiero que observen un dato muy importante. Ahí Manuel Ferra, Miguel Cajén, Fernando Moreno, Gabriel Rivera, Francisco Núñez fueron secretarios generales de la sección 26, antecesora de la sección 28. Observen este dato muy interesante. Miguel Cajén Higuera fue secretario general del 40 al 41. No lo olviden ese dato, más adelante lo vamos a recordar. Del 40 al 41, Miguel Cajén Higuera fue secretario general de la sección 26. Positivo, comprobado, lo investigamos, todo. Y luego Gabriel Rivera Ramírez, que había sido pues secretario general de la 26 y de la otra, fue secretario general del SUNTE febrero de 1943. Observen este dato importante. El SUNTE, el sindicato que era más importante en ese momento, tenía un líder que era sonorense, Gabriel Rivera Ramírez. Y sin embargo, en el acta constitutiva del CENTE no aparece el nombre de Gabriel Rivera Ramírez. Y entonces, sin embargo, en el membrete sí aparece. O sea, los membretes, en la investigación que yo hice para mi libro, cuando lo escribí, en el Tribunal Federal aparece el nombre de Gabriel Rivera Ramírez y toda la documentación. Y entonces, en alguna ocasión me tocó
conocer, incluso lo invité a desayunar al profesor Federico González Gallo de Nayarit, que murió hace unos meses, ya muy viejito. Lo invité a desayunar en la Ciudad de México, y entonces él me contó, porque él formó parte de ese comité cuando se fundó el centro. ¿Por qué no estuvo Gabriel Rivera Ramírez? ¿Por qué no aparece la firma de ese sonorense que era el secretario general a la hora que se constituyó el centro? Porque, y me contó una historia muy humana, que Gabriel Rivera Ramírez era un líder muy carismático, pero no le gustaba la Ciudad de México. Y quería mucho a su mujer y se la llevaba con su mujer acá en Hermosillo, no iba a México. De tal manera que le dejaba todo allá en México al secretario de organización, que era Valente Lozano Ceniceros. De tal manera que cuando se hizo las reuniones para firmar el acta constitutiva del CENTE, el que firma es Valente Lozano Ceniceros, que era el secretario de organización. Qué curioso, ¿no? Pues así está la historia. No olviden el dato que les dejé ahí.